Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 21 de enero del año 2016. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en este momento? Hablaremos un poco de la coyuntura jurídico-institucional, de las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para ello me acompaña Manuel Escalante, docente universitario y especialista en Derecho Constitucional. Manuel, qué gusto volvernos a encontrar. Bienvenido siempre a Informa TVX. Bueno, muchas gracias. Feliz año y gracias por la invitación. Gracias a ti, Manuel, por acompañarnos. Una breve contextualización de por qué desarrollar este tema. Es importante que hablemos un poco de las principales actividades y acciones que ha desarrollado la Sala de lo Constitucional como una de las instancias del cuerpo jurisdiccional de este país que está desarrollando varias actividades e influencia también en las dinámicas políticas de nuestro país. Un aspecto que es importante tener en cuenta es a razón de las recientes resoluciones que ha emitido este cuerpo jurídico, particularmente sobre la aprobación de la Ley de Probidad que hizo a finales del año pasado la Asamblea Legislativa y también una resolución vinculada a publicar los gastos referidos a viajes y a publicidad que desarrollaron en la gestión de la administración pública del órgano ejecutivo anterior. Esos son un poco de los temas que vamos a abordar y también que está en caliente, por decirlo de una manera, o que está en este momento sobre la demanda que se interpone que pueda ampliar los votos por rostro para las elecciones de los consejos municipales. Esos serán algunos de los tópicos que abordaremos con Manuel en este instante. Bueno, Manuel, gracias por estar con nosotros y creo que antes ya vamos a entrar en detalles sobre los puntos particulares de la entrevista, pero creo que es meritorio para nuestros amigos y amigas de la audiencia hacer la aclaración sobre algunos conceptos jurídicos que implican términos y actividades distintas, particularmente sobre la aceptación de una demanda, la resolución de la Sala de lo Constitucional y la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que en principio son figuras diferentes. Entonces, solo me gustaría iniciar de esta manera, Manuel, para aclararle a nuestros amigos, porque probablemente se puede dar paso a confusiones o equivocaciones sobre lo que significan estos términos y actividades. Claro, quizás vale decir que en los tres casos que has mencionado, ¿no? El de la Ley de Probidad, el de los consejos municipales y también el otro que está pendiente o que se está tramitando es lo de los gastos de publicidad en la presidencia y también los viajes. En los tres casos, lo que la Sala ha hecho es admisiones de la demanda, es decir, a partir de una demanda presentada por un grupo de ciudadanos, la Sala ha hecho un primer análisis para ver si los requisitos de forma y de fondo que se exigen para iniciar un proceso de inconstitucionalidad los reúne. Es decir, la Sala en este momento solamente lo que ha dicho con la admisión es la petición que nos presentaron los demandantes cumple con los requisitos legales y constitucionales y por lo tanto voy a comenzar a analizar el caso, ¿no? Es decir, en ninguno de los tres casos que he mencionado, la Sala ha dado un pronunciamiento de fondo, no ha resuelto la petición, sino simplemente ha dicho voy a comenzar a analizar la petición. Luego, a la par de las admisiones, pueden venir las medidas cautelares, es decir, que son mecanismos que tiene la Sala para asegurar una resolución final. Sí. Es decir, si el proceso que se está analizando o la problemática que se ha planteado puede, por situaciones del funcionamiento del Estado o por el mismo transcurso del tiempo, si no se toma una acción, puede al final el caso quedar sin sentido, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la publicidad y los viajes de la presidencia, lo que la Sala ha hecho es reconfirmar una medida cautelar que ha puesto en el sentido que la presidencia tiene que generar los datos o ver los gastos, tener los informes de gastos y remitírselos a la Sala para que la Sala, al también resguardarlos, comience a analizar la petición. Es decir, la medida cautelar entonces, en este caso puntual, no está resolviendo que va a ser público los gastos de la presidencia, sino simplemente está diciendo necesitamos que esos gastos, esa información, protegerla y mándenmela para comenzar a analizarla, ¿no? Y luego también hay algunas otras resoluciones que le llaman resoluciones de sustanciación o resoluciones de impulso del proceso, que son, de repente si aparece un tercero, es decir, aparece una persona que de una u otra manera se va a ver afectada por el proceso, quiere participar en él, entonces hace la petición de introducirse en el proceso, la Sala puede pronunciarse frente a esa petición en términos de tercero, es decir, son resoluciones que en la tramitación del caso van apareciendo, ¿no? Y por último,
las salas pueden emitir resoluciones que le ponen fin al proceso. Puede ser desde un sobreseimiento, es decir, ya la situación que se había planteado se ha resuelto por otras vías, la situación jurídica, ¿no? Se ha resuelto por otras vías y por lo tanto el juicio ya no tiene sentido, ha finalizado, ¿no?, el sobreseimiento, o la otra es ya la sentencia definitiva en sí, en donde le va a decir a la parte, al peticionario, si tiene razón o no tiene razón, ¿verdad? Importante esta aclaración, Manuel, para efectos de que, claro, son mecanismos diferentes, procedimientos distintos e implicaciones distintas, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, una medida cautelar aplicada para una aplicación de un acto en específico, o puede ser una sentencia que genera obligatoriedad para alguna institución dentro de la administración pública para cumplir los actos que la resolución, o más bien la sentencia de la sala, emita respecto a esta situación. Claro, sí. Otro ejemplo, por ejemplo, de las medidas cautelares que se está dando en la actualidad es en relación a la ley de probidad o a los 900 millones, de la aprobación de los 900 millones en los préstamos. O sea, al final de cuentas, como lo que se ha argumentado es que esos actos, ya sea la ley de probidad o los 900 millones, están vulnerando la Constitución, entonces lo que ha visto bien la sala es detengamos la entrada en vigencia de esos actos para que no generen un perjuicio, ¿no? Sí. No está diciendo que el perjuicio se va a generar, sino que lo que está diciendo es, voy a analizar la situación, si al final veo que efectivamente va a generarse un perjuicio, entonces confirmo que el acto va a seguir sin generar efectos. Sí. Evidentemente, si considera que no hay un perjuicio, entonces quita la medida cautelar para que el acto pueda surtir efectos, ¿no? Entonces, es una medida de contención, llamémosle así, mientras analiza la situación para no generar mayor deficiencias o perjuicios en el funcionamiento del Estado. Entrando entonces en materia, Manuel, para el caso de la ley de probidad, considerando que esto fue, bueno, en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa en el año 2015, se aprueba la ley de probidad, fue conocido, también tuvimos los distintos puntos de vista en este espacio de entrevista, y claro, se tenía como una posibilidad o un escenario que el grupo promotor interpusiera un recurso ante la Sala de lo Constitucional, que fue lo que ocurrió, y ahora se tiene una respuesta ante esto, ¿no? Ante el grupo promotor o las declaraciones que este grupo ha emitido, cierta premura en la aprobación y que publicada en el Diario Oficial, entiendo que fue la fecha del 23 de diciembre del 2015. Claro, luego han venido estas actividades en pleno desarrollo y me gustaría tener tu valoración sobre esto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene de momento que la sala está analizando la demanda que ha hecho el grupo promotor respecto a inconstitucionalidad de la misma, considerando, claro, el debate que traía la ley de probidad en efecto de promover una gestión más transparente de la administración pública y evitar enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos aprovechando de sus cargos para tener más fondos o ingresos particulares? Claro, las implicaciones realmente son muchas y son bastante variadas, ¿no? Sí. Quizás me centraría en una por efectos prácticos y que al final de cuentas considero que está en el meollo del asunto, sí, ¿no? Es quién va a resolver los procesos de enriquecimiento ilícito, ¿no? Es decir, en la ley anterior, en la ley de 1959, estamos hablando que es la Corte Plena y ya tenemos dos casos que se han seguido bajo esa ley y que en la actualidad la Corte Plena decide enviarlos a la Cámara de Segunda Instancia de lo Civil para que inicie el proceso respectivo. Pero la decisión es de la Corte Plena. Con la nueva ley, que es la que se aprueba y se publica el último día prácticamente hábil del 2015, esa atribución ya no la tiene la Corte Plena, sino que la tendría la Sala de lo Civil, ¿no? Entonces, claro, lo que está ocurriendo es que básicamente dos casos ya se han judicializado, continúan con la ley vigente, la ley de 59. Por el otro lado, los otros casos que la probidad estaba analizando, pero que todavía Corte Plena no había tomado una decisión, ahí estaba el asunto, ¿no? Es decir, con la nueva ley entraría Corte Plena directamente, con la ley antigua, y con la nueva ley entraría a la Sala de lo Civil. Entonces, ¿qué hace la sala con la medida cautelar? Con la medida cautelar suspende los efectos de la nueva ley y por lo tanto los casos que estén en probidad en la actualidad, quien los va a impulsar es la Corte Plena. Incluso en ese mismo contexto, en las últimas semanas de diciembre del 2015,
la decisión o los magistrados que le estaban dando seguimiento a los temas de probidad eran dos. Estaba el magistrado Sidney Blanco y el magistrado Belarmino Jaime. La Corte Plena decide ampliar ese grupo y entonces continúan ellos dos, pero tengo entendido que ha entrado el licenciado Sergio Luis Rivera, también la magistrada Dafne Sánchez, que son de la Sala de lo Contencioso, y ha entrado también el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, que es de la Sala de lo Civil. Es decir, el grupo se ha ampliado, ¿no? Pareciera ser entonces que la Corte Plena, antes de que se publicara la nueva ley, tenía la intención de continuar impulsando los procesos de probidad bajo la nueva ley. Claro, con la nueva legislación eso se iba a truncar, pero repito, la sala ha detenido los efectos y es la Corte Plena y estos 5 los que lo están impulsando. Uno de los debates que estaba respecto a eso, Manuel, y tú lo acabas de mencionar, es la Corte Plena o la sala. Había un asunto de que para facilitar los procesos de investigación y el trabajo que estaba haciendo la dirección, la unidad de probidad, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo podemos ver en el análisis estos aspectos, no? El proceso es por Corte Plena o por una sala que pueda hacerlo más eficiente, por decir algo, o que pueda propiciar a unas investigaciones a mayor profundidad en casos o sospechas de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Claro, sí, ahí el tema es, bueno, ¿cuál es la vía que va a ser más eficiente, no? ¿Es más fácil que 8 de 15 magistrados se pongan de acuerdo o es más fácil que 2 de 3 se pongan de acuerdo? Porque la Sala de lo Civil está integrada por 3 magistrados, por mayoría toma decisión. La Corte Plena está integrada por 15 y por lo tanto 8 tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Si bien es cierto, pareciera ser que es más fácil quizás la discusión en 3, lo cierto también es, y creo que ante eso ha reaccionado parte de la sociedad civil que ha presentado las inconstitucionalidades, es que es parte de estos 3 que se encuentran ahí, de una u otra manera se han cuestionado, ¿no?, la forma de elección. Dentro de ellos, por ejemplo, está el magistrado Ovidio Bonilla, que en su momento fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia ya por el 2012, y cuando hubo esa tensión entre Sala de lo Constitucional y Asamblea Legislativa por esa elección, se puso una tarima, ¿no?, en ese momento, y el presidente de la Asamblea Legislativa aparece levantándole la mano a ese momento el presidente de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que era este magistrado. Entonces, claro, yo creo que yo no con esto no quiero decir, estoy poniendo en duda la capacidad y la imparcialidad de él, pero evidentemente por todo el contexto y todas las tensiones que han habido en el sistema político últimamente, pues pareciera ser razonable por parte de un grupo de la sociedad cuestionar la fiabilidad que pueda tener en esas decisiones, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que muchos de los casos que están saliendo en sección de probidad son casos de diputados, ¿no? Están de la Asamblea Legislativa. Entonces, en lo personal, bueno, considero que en este punto lo que se tiene que analizar efectivamente, y que es un análisis de interpretación constitucional, es cuando vemos el artículo 240 y el artículo 186, inciso último de la Constitución, cuando se habla de la Corte, ¿se está refiriendo a la Corte Plena o se está refiriendo a cualquier instancia de la Corte Plena, ¿no? Perdón, de la Corte Suprema de Justicia? Pareciera ser, y esa es la tendencia de los demandantes, que cuando habla de Corte Suprema de Justicia se está refiriendo a Corte Plena, ¿no? La Asamblea hizo una interpretación contraria, es decir, distinta. Cuando dice Corte Suprema de Justicia se está refiriendo a cualquier institución de la Corte Suprema de Justicia. Que en este caso se puede ver a través de una de las salas. Exactamente, que sería la Sala de lo Civil, ¿no? Entonces, ahí se ha trabado el asunto y la Sala de lo Constitucional, al final, en esencia, eso es lo que va a tener que resolver. ¿Cuál de las dos interpretaciones constitucionales es la constitucionalmente válida, ¿no? En ese caso, Manuel, y según tu valoración, el asunto, y lo expresaste en tu primera intervención, el meollo no se puede ver necesariamente en asuntos de procedimiento, sino más bien quienes participan tomando decisiones sobre casos que son importantes, ¿no?, y de investigación importante para la administración pública. Entonces, ¿valoras tú que el tema de la Corte Plena permitiría involucrar a otros actores, en este caso otros magistrados que tienen un posicionamiento político, pues tienen un posicionamiento particular sobre el tema y de emitir una decisión sobre este caso si fuese bajo la jurisdicción de la Corte Plena? Sí,
Yo creo que en ese sentido también ha generado la reacción de la actitud y las actividades de la Corte Plena, ha generado muchas expectativas, ¿no? Es decir, se han judicializado 2 casos que están en Cámara y se están investigando otros casos que durante prácticamente 7 años eso había estado parado, ¿no? Entonces dice, claro, eso ha generado mucha expectativa en la sociedad. En pocos años llevamos conocidos alrededor de unos 15 casos impulsados. Entonces yo creo que al final de cuentas uno se puede preguntar, ¿no? Si en la actualidad la actitud y las decisiones de estos funcionarios pareciera ser que va para bien, ¿por qué cambiarlo, no? ¿Por qué cambiar si parece? Y ojo con esto, porque no ha habido un cambio institucional. Estamos hablando de la misma institución y el mismo marco normativo de 1959. Sí. Es un asunto actitudinal, es un asunto de decisiones particulares, personales, por parte de estos nuevos magistrados. Nadie desconoce que son nuevos magistrados que se eligieron el año pasado, ¿no? 2015. Es decir, la Corte Suprema ha cambiado su integración personal en estos últimos 6-9 años. Por lo tanto, pareciera ser que el problema no era un problema de institucionalidad propiamente, sino de... ¿De quiénes? Exactamente, de actitud. Ahora bien, y ahí es donde entra también el punto, ¿no? La ley de 1959 sin duda necesita actualizaciones, necesita mejoras, necesita conectarse con otros cuerpos normativos, como por ejemplo la ley de extinción del dominio, que es una ley nueva relativamente, y por lo tanto no podemos decir que la ley del 59 nos tiene que quedarse de forma indeterminada, ¿no? Sino que es cierto que necesita por parte de la Asamblea una nueva análisis y pues evidentemente una interpretación que esté conforme a la Constitución, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, Manuel, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos también sobre otras resoluciones de la Sala, particularmente vinculada a brindar información sobre gastos de expresidentes y también sobre gastos en campaña, en publicidad, más bien, en gastos sobre publicidad, y el que está actualmente en discusión, ¿no? Que puede significar alguna modificación en la normativa electoral o digamos, en un escenario claro, de verse en este posicionamiento, si hay votación por rostro para las elecciones de consejos municipales, si te parece. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Regresamos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista. Nos acompaña Manuel Escalante, especialista en Derecho Constitucional y docente universitario. Estamos haciendo un análisis de la coyuntura jurídico-institucional ante resoluciones y posicionamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Manuel, retomando entonces, otro de los tópicos que íbamos a abordar en este espacio de entrevista es la reciente comunicación, ¿no?, de la Sala de lo Constitucional ante una medida cautelar que tú mencionaste en la primera parte, ya se había hecho sobre brindar información de los viajes de la presidencia, del presidente de la República, de la primera dama. Estamos refiriendo a la gestión anterior, a la gestión del expresidente Mauricio Funes, y también sobre gastos en publicidad. Solo para contextualizarle y que conozca un poco nuestros amigos y amigas de la audiencia a qué se están refiriendo la resolución que ha emitido hace pocos días la Sala de lo Constitucional en este caso. Sí. Vale decir que esta es una reiteración, ¿verdad? Sí. Porque la medida cautelar viene desde el año pasado y al parecer la Sala vio la necesidad de volverlo a recordar porque la Presidencia de la República todavía no le ha dado el informe, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas, lo que ha ocurrido aquí es que a petición, utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública y acuerpado con el Instituto de Acceso a la Información Pública también, un ciudadano pues solicitó tanto los gastos de publicidad de la presidencia, de todo ese periodo de los 5 años del expresidente Funes, y los gastos de viajes, ¿no? Sí. Y entonces en su momento el instituto lo que hizo fue, luego de seguir todo el procedimiento, declaró que esos gastos podían informarse o podían darse a conocer al público de manera parcial, es decir, los montos totales, pero no el desglose de ellos. El argumento central que se utilizó por parte del instituto fue, y que fue planteado inicialmente desde la Presidencia de la República, fue que
darle información de la publicidad podía afectar la libertad de empresa, la libre competencia, perdón. Y con respecto a los viajes del presidente, que podía afectar la seguridad del presidente. Seguridad. ¿No? Exactamente. Entonces, claro, aquí lo que ha habido entonces es una colisión de derechos, es decir, o una colisión de elementos jurídicos, ¿no? Por un lado tenemos, los demandantes ante la sala dijeron, tenemos derecho al acceso a la información pública, artículo 6 de la Constitución, y por el otro lado está en colisión con la libertad de competencia, que es parte del orden económico del país, y la seguridad del presidente, que cae por su cuenta, ¿no? La necesidad de proteger a nuestros servidores o funcionarios públicos. Entonces, claro, en ese sentido, la sala va a hacer ese análisis de cuál de los elementos va a primar, ¿verdad? La libertad de información o los otros que se han alegado por parte del instituto. En este caso, como decía en un inicio, lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional es simplemente ordenándole a la presidencia, conserve de una forma segura esa información, ese informe, y remítame una copia a mí como autoridad jurisdiccional, como juez, para comenzar evidentemente a analizar, ¿no? El meollo, el contenido de ese informe, para ver si efectivamente pues, vale más la libre competencia o la seguridad del presidente que el derecho a la información, ¿verdad? Ahora bien, sobre esto hay que también tomar en cuenta, es una medida cautelar, no se está diciendo por ahora que esa información se va a hacer pública, y si lo queremos ver así, es un asunto, esta información está siendo manejada a través de nuestros gobernantes, es decir, en este momento solamente presidencia se lo pasa a Sala de lo Constitucional. Si la Sala de lo Constitucional decide que no hay una vulneración al derecho al acceso a la información, pues ese informe nunca lo vamos a saber. Es decir, incluso puede también correrse el peligro que se entienda que esa resolución de la sala pueda promover que sea información de carácter reservado. Pues, exactamente, y otros funcionarios también, ¿no? Comiencen otros funcionarios u otros órganos utilizando la resolución de la sala para blindarse, y también que esa resolución quede en el imaginario colectivo, llamémosle así, por muchos años, es decir, que sea algo que se vaya integrando como un mandato, no incuestionable. Manuel, estamos casi llegando a la fase final de la entrevista, pero no quiero pasar por alto un acontecimiento de coyuntura, que es de hace pocos instantes, ¿no? Pocos días, el tema de aceptar una demanda de un grupo en materia de que pueda desembocar en los procesos electorales a votos por rostro a nivel de consejos municipales. Claro. Le hemos llevado la pista, Manuel, en otros espacios, pero le hemos llevado la pista a este tema de carácter electoral, y una de las cosas que podríamos pensar, y seguro compartís, es que era algo que se veía venir. O sea, era una posibilidad muy fuerte en la medida que ya se había abierto la puerta con las listas abiertas para las elecciones legislativas. Exacto. Y también el voto por rostro. Ahora se traslada a la faceta de consejo municipal. Evidentemente tiene que llegar a la sala y un proceso de análisis, y que luego tendrá pues una sentencia definitiva, pero me gustaría tener una primera impresión, un primer acercamiento para dejarlo a nuestros amigos y amigas de la audiencia sobre este tema. Claro, o sea, como tú lo indicas, era algo que se veía venir, ¿no? En el sentido, incluso utilizando la lógica jurídica o lógica constitucional. Es decir, si la Asamblea Legislativa es el cuerpo colegiado que representa al pueblo a nivel nacional, y los consejos municipales es un cuerpo colegiado que en la práctica representa al pueblo a nivel municipal, por principio de igualdad, uno podía decir, bueno, si el voto por rostro opera a nivel nacional, pues es lógico que podamos exigir que opere a nivel local también, ¿verdad? Entonces, es claro que el objetivo es ese, es decir, al final de cuentas no hay que perder de vista que, bueno, yo lo digo, aunque técnicamente no es así, pues, pero el Consejo Municipal es una pequeña asamblea legislativa, ¿no? No solamente por efectos representativos, sino también por efectos de que toma decisiones normativas. Exactamente, es una instancia colegiada. Y por lo tanto, pareciera ser que lo que están pidiendo los demandantes, y que me parece que es coherente y es lógico, es exigir que
este cuerpo colegiado representa efectivamente no solo a nivel jurídico, sino que a nivel material a los distintos grupos sociales que están integrando o partidos políticos que están dentro de un determinado territorio, ¿no? Entonces habrá que esperar que la sala, ¿qué es lo que resuelve? En esto solo digo, yo siempre he manifestado, ISD es una institución, porque son los demandantes, ¿no? Es una institución que presenta con mucho tiempo de antelación sus demandas. Sí. Lastimosamente la sala muchas veces se toma mucho tiempo y saca sus resoluciones a pocos meses. Espero que este no sea el caso, ¿no? Es decir, a pocos meses de las elecciones, porque efectivamente si al final resuelven a favor de la petición, va a ser un cambio estructural de todo el sistema. En la gestión electoral. Exactamente, bueno. Y si nos alargamos en la Asamblea Legislativa, nos vamos a alargar también en el conteo de los consejos municipales. Perfecto, Manuel, quiero agradecerte por habernos acompañado y espero que sigas acompañándonos en el transcurso de este año para seguir haciendo análisis desde la perspectiva del derecho constitucional de diversas actividades políticas, electorales y jurisdiccionales. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y volvemos con más información en esta primera emisión de Informa TVX. Regresamos.